Cuando conmemoramos Ashura hace 40 días, los que estuvisteis presentes, recordaréis que el Sheikh Suhail nos mandó un vídeo para ese acto, pero que por problemas técnicos del lugar en el que se encontraba en aquel momento no fue posible que el vídeo llegara a tiempo. Llegó al día siguiente y inshallah vamos a aprovechar este acto para visionarlo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in, assalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. A'zam Allah lana wa lakum al-ajr, que Dios recompense a todos nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de España por la desgracia del martirio de Abi Abdullah al-Husayn salawatullah wa salamuhu alayh en el día de Ashura. Son muchas las enseñanzas que nos deja la historia del martirio del Imam Hussein alayhi salam. Cuando nosotros observamos la historia de los imames, nuestra observación no debe ser como de un libro de cuentos. Nos interesa de la historia no solo los sucesos que han ocurrido en su momento, ni los hechos que los libros de historia nos transmiten. Lo que nos interesa del estudio de la historia es cuáles son las enseñanzas que nos dejan para nuestro presente. En realidad, el levantamiento del Hussein alayhi salam en el día de Ashura, en la batalla de Karbala, significa una enseñanza permanente, una enseñanza que debe permanecer, como dice el profeta, como un calor, como una energía, como una llama encendida en los corazones de los creyentes. Es por eso que cuando tratamos el martirio del Hussein alayhi salam, lo tratamos como una escuela, a partir de la cual aprendemos una forma de pensamiento, aprendemos una forma de sentimiento y aprendemos una forma de comportamiento y conducta. De Ashura no nos podemos quedar únicamente con el llanto, no nos podemos quedar únicamente con el luto, no nos podemos quedar únicamente con la tristeza. Tenemos que transformar la tristeza, el sentimiento, el luto y la desgracia del Hussein en una transformación interna, en un verdadero camino hacia un estado diferente. Antes de Ashura y después de Ashura, la vida es totalmente diferente. Antes de entender Ashura y después de entender Ashura, antes de saber interpretar Ashura y después de saber interpretar Ashura, debe haber un cambio sustancial en nuestras vidas. En pocas palabras, quisiera hablar de cuáles son algunas de las enseñanzas que nos deja este día y que nos deja esta escuela Husayní y que nos deja la batalla de Karbala. Si nosotros vemos la desgracia de la historia del Islam, en pocas palabras es suficiente saber que algunos años antes de Karbala, unos 60 años antes de Karbala, el profeta Muhammad salawatullah wa salamuhu alayhi planeaba dejar la revelación divina, la administración de la sociedad, el gobierno islámico y la comunidad en manos de Ahlul Bayt alayhimus salam. El proyecto que tenía el profeta para el devenir del Islam era que quede la dirigencia en manos de Ahlul Bayt para que el Islam pueda llegar a su objetivo. Antes de la muerte del profeta, él había decidido cuál era la línea de cómo seguir la historia después de su muerte. Muchos la aceptaron y muchos la dejaron. Muchos obedecieron al profeta y muchos no. Pero hasta los que no habían obedecido al profeta, aún no se les había permitido en apariencia poder manifestar
una enemistad declarada a la descendencia profética, a la familia del profeta. En época del profeta nadie se animaba a manifestar su enemistad en contra de Fátima, en contra de Ali, en contra del Hassan y en contra del Hussein. Hasta ese momento la cuestión era una cuestión netamente de sentimiento en los corazones, pero no se manifestaba como una realidad en el mundo exterior. Luego de la muerte del profeta, pasando por el imam Ali alayhi salam y el imam Hassan, esa enemistad interna en los corazones de algunos enfermos comenzó a manifestarse de forma práctica, de forma operativa, ejecutivamente, a través de las guerras que le tocó vivir al imam Ali alayhi salam y del pacto que le tocó experimentar al imam Hassan alayhi salam. Pero así todo, ciertas cuestiones seguían manteniéndose con la apariencia del Islam, como lo era, por ejemplo, el califato de Muawiyah, en donde aún quedaban huellas y rasgos del Islam en su comportamiento, aunque sea mentiroso, aunque sea hipócrita. Con la llegada de Yazid, en realidad ya quedaba claro que esta nueva línea que pretendían los omeyas era la destrucción total del Islam y declarada del Islam. Sin embargo, seguían ocultándose bajo el título de califato profético. Por eso a Yazid el padre no le dejó un negocio, a Yazid no le dejó una empresa, no le dejó una herencia, sino que le dejó supuestamente el califato del profeta, es decir, el poder para la administración de la comunidad islámica bajo los preceptos del Islam y del Corán. Sin embargo, Yazid ya no tenía formas de poder ocultar ni su realidad, ni su plan o su proyecto. Es decir, que si hubiera obtenido la bay'a o este juramento de fidelidad del imam Hussein alayhi salam, esa hubiera sido la última carta que tenía Yazid para esconderse detrás de ella y continuar su proyecto de califato. El imam Hussein alayhi salam se da cuenta de esa realidad y lo que hace con su levantamiento y su posterior martirio es justamente desenmascarar ciertas realidades. La primera realidad que descubre, desenmascara, es la realidad del gobierno omeya. Con la épica del imam Hussein alayhi salam, el gobierno omeya ya no tiene excusas para decir que nos quedó algo del Islam. Ya era la enemistad manifiesta ante todo el público que se representaba a través del martirio del Hussein. O sea, un gobierno islámico termina asesinando al nieto heredero del profeta Muhammad. O sea, ya no quedaban herramientas para poder ocultar ningún tipo de intención. Entonces, esto que paulatinamente iba desarrollándose en manifestación, pero poco a poco, en el día de Ashura, todo ese interior de maldad, de hipocresía, de mentira, de búsqueda del poder, de búsqueda de la sangre, de corrupción, de decadencia, de antivalores, se manifiesta en la batalla. Entonces, con el martirio del Hussein ya queda desenmascarado ese gobierno que pretendía ser el devenir del gobierno del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, uno de los roles de la batalla de Karbala es que no dejó excusa para la historia, para que nadie pueda de alguna forma entender el movimiento omeya como un movimiento islámico, porque ya se desarrollaba el peor tipo de enemistad ante el profeta y Ahlul Bayt alayhim salam, que termina siendo el martirio de Hussein.
El segundo punto que desenmascara el imam Hussein alayhi salam y en realidad acaba con esa forma de ocultar lo que no manifestaban y que se encontraba inconscientemente o conscientemente en los velos del interior humano, es la realidad de la comunidad islámica, que en su momento fue representada por la postura de la gente de Kufa. Hasta antes del martirio, imagínense que un pueblo entero, como lo era la gente de Kufa, se dirige hacia el Hussein a decir: nosotros somos tu esperanza, somos quien te dará victoria, somos tus salvadores, somos quienes te prestarán auxilio en contra de la opresión. Es decir, que en apariencia lo que se veía externamente era un pueblo que había manifestado su apoyo al Hussein alayhi salam. Y con esa imagen nos hubiéramos quedado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió después en la batalla de Karbala. El martirio del imam Hussein viene a desenmascarar nuevamente a ese pueblo de Najaf que hasta ese momento simplemente habían demostrado una realidad que después nos dimos cuenta que no existía. Con el martirio, el auxiliador, el amigo, el colaborador, el seguidor, el Shia, el que pretendía tener en el Hussein su imam, el que pretendía obedecer a Ahlul Bayt alayhimus salam, se transformó de un día a otro, o por presión, o por miedo, o por sistema de seguridad, o por amenazas, o por dinero, o por lo que sea, en un enemigo que terminó matando al Hussein alayhi salam, o por lo menos permitiendo que lo maten, o por lo menos no saliendo a defender al Hussein alayhi salam. Es decir, una realidad que hasta hace unos días se encontraba como los auxiliadores y salvadores del Hussein, de repente se transformaron o en los enemigos, o en los asesinos, o en aquellos que abandonaron al Hussein alayhi salam. Entonces, la primera dimensión de la batalla de Karbala, o una de las dimensiones de la batalla de Karbala, es la batalla entre el interior y el exterior, entre la apariencia y la realidad, la batalla entre eso que se veía desde afuera y eso que contenían los corazones y el interior de los seres. La segunda manifestación, o una de las dimensiones de la batalla de Karbala, es la batalla entre el poder del Hussein y la debilidad del enemigo. En el cuarto día de Muharram, cuando ya el imam Hussein se encuentra en Karbala, llega Omar ibn Sa'd, que dirigía el ejército del enemigo, para conversar con el imam Hussein a su tienda, a su carpa. Y allí hay un diálogo. Yo les voy a mostrar una escena para que ustedes puedan imaginar de qué se trata. En pleno desierto de Karbala se encuentra el Hussein con unos pocos de sus allegados, familiares, compañeros, y frente a ellos un ejército de 30.000 soldados sedientos de sangre, preparados para matar. Viene el jefe de este ejército, y ¿cómo lo recibe el imam Hussein alayhi salam? ¿De qué forma habla con él? Imaginen que el imam Hussein, en la contabilidad militar, está frente a una batalla perdida. Ni en cantidad, ni en calidad, ni en armamento, ni en terreno, o sea, no hay nada a su favor. El imam Hussein lo acompañan niños, en cierto modo, sacando los soldados que lucharon junto a él, hay mujeres, hay niños, hay familiares. Esa supuesta debilidad militar, esa supuesta debilidad externa y manifiesta, se transforma en fortaleza y poder cuando Hussein dialoga con Omar ibn Sa'd, le dice: ¿por qué no luchas conmigo? Que el otro, la única excusa que tenía era que me amenazaron de
matar a mis hijos o a mi familia o destruir mi casa, en fin, algo que era un discurso muy débil frente al poder del Hussein. Pero el Hussein no le pide un favor, no le pide que tenga misericordia de él, no le pide que no lo mate, no le pide que le perdone, en absoluto. Como un gran líder le dice: ven y lucha conmigo porque nosotros estamos en el camino de la verdad. Una Zainab que se presenta ante Yazid y después de haber vivido lo que vivió en Karbala, le dice: no he visto de Dios más que belleza, o lo único que vi es belleza. Un Hussein que en ningún momento flaquea, un Hussein que, si ustedes empiezan a leer una a una las frases del Hussein en Karbala, se van a dar cuenta que es puro poder. Entonces, la segunda manifestación de esta batalla es la manifestación del poder espiritual del Hussein alayhi salam frente a la debilidad del ejército enemigo. La tercera cuestión tiene que ver con el objetivo del levantamiento del Hussein, en donde los dos ejércitos representarían cada uno: el ejército del enemigo, el dunya, y el amor al poder, y el amor al dinero, y el amor a la carne, y el amor a la fama, y el ejército del Hussein, que representaría el ákhira, la otra vida, y el amor a la otra vida. Si ustedes ven cada una de las posturas de los compañeros del Hussein alayhi salam, cuando el Hussein los reúne en la noche de Ashura y les dice que esta gente no quieren más que al Hussein, ustedes pueden irse, que cada uno agarre a su esposa y se escape, que cada uno agarre a su compañero y se escape, o que cada uno agarre a uno de mis allegados de Ahlul Bayt y se escapen, o que salgan. Si ustedes ven el discurso de los compañeros, eran hombres de hierro que lo único que tenían frente a sus ojos es el ákhira, la otra vida. Se derretían en la devoción al Hussein alayhi salam. La forma en que el Hussein habla de la realidad del ser humano: an-nasu abidud dunya, las personas adoran el dunya, la vida terrenal. Wad-dinu la'iqun ala alsinatihim, y la religión no es más que un juego de palabras. Yahutunahu madarrat ma'ishuhum, solamente están con la religión siempre y cuando haya dunya, tengan su sueldo, su trabajo, su bienestar. Wa idha muhisu bil bala qallat dayanu, y que si son probados con las desgracias, ahí son muchos menos las personas que siguen la religión. La forma en que el Hussein alayhi salam trata a cada uno de los que luchan en esta batalla, la forma en que trata a los niños, la forma en que trata a Zainab, la forma en que trata al enemigo, nos damos cuenta que es la manifestación del ákhira. Entonces, Ashura, a diferencia de los sucesos históricos que quedan para marcar un momento de la historia, Ashura viene a transformar la historia. Es decir, como suceso se da en un momento, pero para tener un efecto eterno, para tener un efecto que recién comienza el día de Ashura. Por eso nosotros no notamos que Ashura sea una cuestión de historia. Por eso lo lloramos como si fuera hoy. Ustedes simplemente vean los rostros de las personas que derraman lágrimas por el Hussein el día de Ashura. Están frente a una escena de un personaje que su padre se murió ayer, o su madre se murió ayer, o su hijo se murió ayer. No solo con el Hussein, sino con cada uno de los personajes de esta batalla. Por lo tanto, inshallah, que Ashura se transforme en nuestras vidas también como una escuela que pueda educar nuestros corazones, y que inshallah cada año podamos revivir este suceso para poder fortalecernos internamente, y que nos sirva inshallah para transformarnos en creyentes Husayni. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.